Pues muy bien, amados hermanos, buenos días a todos, bienvenidos a esta escuela dominical. El tema de hoy es profundizar un poquito más acerca de apologética. Estamos estudiando otras iglesias, otras religiones, conociéndolas para saber qué dice la Biblia al respecto de sus doctrinas, de sus prácticas. El día de hoy estamos estudiando las enseñanzas de la Iglesia Católica y en especial hoy vamos a hablar acerca de la confesión. El tema del día de hoy es el confesionario de Dios, un trono de gracia accesible por la fe. Y pues vamos a tratar de ver, hermanos, en la Escritura lo que dice el Señor acerca de la confesión bíblica. Bueno, pues nosotros sabemos que el pecado es algo muy importante para el hombre desde tiempos del inicio de los hombres, tiempos de Adán y Eva. Vemos en el Génesis cómo el pecado separó al hombre de Dios, ¿verdad? La humanidad desde ese tiempo ha cargado con el peso de la culpa a través del pecado. Y vemos que el pecado no nada más es un sentimiento desagradable, un sentimiento penoso, un sentimiento que nos lleva a sentir turbación, que nos lleva a sentir suciedad, que perdemos la paz, un sentido de impureza hacia nosotros mismos. Y pues vemos que en realidad no es nada más un sentimiento, sino realmente es una realidad que nos separa de Dios. El pecado nos separa, perdemos esa relación con Él, ya no estamos en su presencia, en su comunión con Dios, ¿verdad? Se pierde la comunión a la hora del pecado. Y bueno, vamos a ver este texto bíblico que es el texto base, Hebreos 4, 14 y 16, que nos va a hablar acerca de todo este tema, acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de cuál es el medio para alcanzar la salvación. Y pues vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias y a que me acompañen a leer. Dice así Hebreos 4, versículos 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, pues entonces estamos viendo que este texto de Hebreo nos está invitando a mirar más allá del esfuerzo humano, ¿no? Nos está invitando a ver directamente a Dios y en particular a Jesucristo. Y vemos que pues muchas iglesias a lo largo de los años, hay muchísimas iglesias en el mundo, a lo largo de los años, han dado o han ofrecido una solución al problema del pecado, al problema de la culpa. Y en particular el día de hoy que estamos estudiando la Iglesia Católica, vamos a ver que ellos establecen la confesión con un sacerdote como medio para el perdón. Y es un sistema en donde hay que acercarse al sacerdote y enlistar los pecados y él ofrece absolución. Él dice estas palabras: yo te absuelvo de tus pecados. Vamos a ver si esta afirmación o esta práctica que el día de hoy tiene la Iglesia Católica tiene respaldo escritural. Si esta práctica es bíblica y en qué sentido la tiene, si se ha seguido el entendimiento correcto de las escrituras, una buena exégesis, una buena comprensión y aplicación de las escrituras, o se está alejando de la verdad bíblica la Iglesia Católica. Entonces, pues bueno, vamos a ver que aquí la Biblia afirma
que el único confesionario verdadero es ante la presencia de Dios mismo por medio de Jesucristo. Amén. No se trata de un rito, no está hablando acerca de un rito, de una serie de pasos que seguir. Un rito es una serie de pasos que se siguen, que se repiten, sino realmente se está tratando de un encuentro personal con el Señor, con Jesucristo, ¿verdad? En donde la fe en Él va a abrir directamente la puerta a la misericordia y a la gracia. Amén, hermanos. Esa es. Entonces, realmente todo hombre, toda mujer que ha creído con fe y que se ha arrepentido de sus pecados, puede acercarse confiadamente al trono de la gracia a través de ese arrepentimiento genuino y puede experimentar el perdón, puede experimentar un perdón completo y una restauración en esa comunión con Dios. Amén. Y pues vamos a ver entonces un poquito acerca de en qué se está basando la Iglesia Católica para esta práctica que ellos tienen del confesionario ante un sacerdote católico. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 21 a 23. Si quieren acompañarme a leer, en sus Biblias dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pues bueno, ese versículo que estamos viendo de Juan 20, 23 en particular, es el versículo que toma la Iglesia Católica Romana como fundamento para el sacramento de la confesión. Enseñan que Cristo dio a los apóstoles y por sucesión a todos los sacerdotes la autoridad para perdonar pecados. Pero hay un problema. Bajo esta interpretación, la absolución que va a pronunciar un sacerdote tiene un valor sacramental, ¿verdad? Y se considera indispensable dentro de la Iglesia Católica para la salvación del pecador, ¿no? Entonces, si el sacerdote no le ofrece la absolución de sus pecados, él no es perdonado. Se requiere sí o sí que un sacerdote le dé esa dispensa, esa absolución de sus pecados. Pero realmente, si vemos el contexto, si nos vamos no nada más a Juan 20, 23, sino nos vamos a lo largo del contexto, estamos viendo, hermanos, cómo en realidad Jesucristo los está enviando primeramente a predicar el Evangelio, ¿verdad? Los está enviando a hablarles a todos aquellos que no conocen del Señor, que no conocen del Evangelio, los está enviando a sus discípulos a proclamar el Evangelio. Entonces, aquí vemos que la autoridad que les da a los apóstoles no es tanto para otorgar perdón, sino realmente para proclamar, para declarar el perdón a través de lo que Cristo logró en la cruz, ¿verdad? A través de la fe. Como vamos a ver más adelante en otros versículos, hay una dualidad, una dupla, que es el perdón de los pecados. Primeramente, el arrepentimiento y segunda parte, la fe en Cristo. Eso es lo que vamos a ver en las Escrituras, en lo que consiste el perdón de los pecados. Por un lado, arrepentimiento y por otro lado, fe, como una moneda de dos caras, ¿sí? Por un lado, esa moneda tiene el arrepentimiento como primera condición, pero también tiene la fe en Jesucristo. Y bueno, aquí vemos cómo Jesús está mandando a sus discípulos a que proclamen el Evangelio de Salvación y la persona que cree en ese Evangelio, ahora sí, por fe, es perdonada. Se abre el cielo en pleno para estas personas que han creído en Jesucristo, ¿verdad? A eso se refiere viendo el contexto completo en donde realmente ellos primeramente hablan acerca
del Evangelio a toda criatura, y a los que han creído les son remitidos sus pecados. No fue a decir que confiesen sus pecados y ustedes absuélvanlo. ¿O sí estamos viendo eso, hermanos? ¿Estamos viendo que eso ocurre? Entonces, la iglesia no produce perdón, sino que la iglesia anuncia realmente la buena nueva. Esa noticia de que tenemos un Salvador y que es Cristo, y que todo aquel que cree en la obra de Cristo recibe la remisión de sus pecados por fe. Eso es lo que va a afirmar la Escritura a lo largo de muchos pasajes. Realmente todo el mensaje central de la Biblia es el mensaje del Evangelio, de la salvación por medio de Jesucristo. Tanto desde el Antiguo Testamento, en donde ya se hablaba de lo que había de venir, como en ya la realidad en el Nuevo Testamento. Justamente el punto de intersección es Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo se hablaba de lo que iba a ser el Salvador que había de que venir, y a lo largo del Nuevo Testamento la presencia y la obra y la vida de Jesucristo, por medio de la cual pues se recibe el perdón, ¿no? Entonces, de hecho, si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que los pecados eran confesados públicamente y sobre todo directamente a Dios. Vamos a ver un ejemplo en donde David nos muestra cómo era su confesión ante delante de quién lo hacía y cómo él recibía el perdón directamente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que esta práctica nunca se hizo sino hasta por ahí del año 1215. Y ya la Iglesia, en el Cuarto Concilio de Letrán, va a oficializar que la confesión auricular es impuesta como obligatoria para todo católico, que todos los fieles tienen que ver ese mecanismo en el cual tienen que acudir a un sacerdote, y él es el que les va a dar el perdón de sus pecados a nombre de Cristo. Este sacerdote ofrece este perdón, esta absolución. Entonces, no fue una enseñanza apostólica, no fue una práctica que se vea en ningún momento a lo largo de las Escrituras en donde haya un hombre, un ser humano, que escuche los pecados de otros y que él le perdone a otro de esos pecados. No es una práctica bíblica y tampoco ocurrió sino hasta 1215 en el Concilio de Letrán, en donde la Iglesia Católica ya pone esta práctica privada, obligatoria, exclusiva ante un sacerdote católico, pero como vemos, esta práctica no tiene respaldo escritural, realmente no es algo que se haya enseñado a lo largo de las escrituras. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué era lo que hablaba Dios, Jesucristo, acerca de la salvación? Y bueno, vamos a ver qué dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuchemos, hermanos, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces aquí Jesucristo nos está indicando dos caminos a seguir, ¿sí? Nos indica nuestro Señor Jesucristo el arrepentimiento, amén. Y también nos está indicando creer en el Evangelio, en sus palabras. Y bueno, nosotros recordamos aquella afirmación bíblica en Marcos 2:7, que dice que solamente Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Solamente Dios. Entonces, no se les otorga directamente a los apóstoles y a los pastores. Ellos no otorgaban perdón, ellos nunca dicen yo te perdono. ¿O sí? ¿Recuerdan en algún lugar en donde en la Biblia alguno de los apóstoles diga yo te perdono? Jamás, ¿verdad? Siempre la Biblia es consistente. El único que puede perdonar es Dios. Entonces, aquí vamos a ver que ellos básicamente lo que hacían era predicar el Evangelio, creer en el Evangelio, predicar en el Evangelio y el arrepentimiento. Esa dupla que permite, ese binomio bíblico que va a permitir realmente
tener salvación, tener perdón de pecados, ¿no? Arrepentimiento y fe en Jesucristo, el Evangelio. Entonces, realmente el perdón de los pecados se recibe a través de la predicación de la fe en Cristo, no por rituales, no por sacramentos, no a través de un hombre. El perdón es un acto exclusivo de la gracia divina. Solamente se puede otorgar a un corazón arrepentido. Amén. Amén. Y que cree en Jesucristo. Entonces no es la voz de un sacerdote el que nos va a absolver. Sí, la voz de un sacerdote puede dar alivio, puede el fiel católico sentir alivio de sus pecados al confesarse con un sacerdote y creerle a él, pero realmente esto no tiene respaldo bíblico, esto realmente no aparece en las escrituras. Así de que, pues bueno, estamos viendo que no se establece un sacramento, no se establece una serie de pasos que repetir un ritual, sino realmente lo que está estableciendo es la misión de ir hacia toda criatura y predicarle el evangelio y el arrepentimiento, desde luego, primeramente, ¿no? Como vemos, es una institución, la confesión católica, impuesta a partir de 1215, pero no es una práctica bíblica, sino lo único que va a dar el perdón es justamente la fe en Jesucristo, quien ya pagó él en la muerte, en su muerte en la cruz, completamente por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver realmente qué otras cosas hablan acerca en la Biblia, acerca de la confesión. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Santiago en su capítulo 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, este versículo también se ha malinterpretado y está aparentemente, y de ahí se basan en que apoya la confesión auricular uno a otro, ¿no? Sin embargo, este pasaje no habla en ningún momento de sacerdotes, no habla de apóstoles, sino de iguales, ¿verdad? Unos a otros. Habla realmente de una práctica dentro de la comunidad cristiana. Confesad unos a otros. No dice sacerdotes, ¿o sí? ¿Vemos por aquí algún lugar en donde diga sacerdotes? No, ¿verdad? Es directamente entre hermanos cristianos, unos a otros, confesar la falta entre los hermanos. Y eso se acompaña con oración mutua. Entonces realmente vemos que el propósito de la confesión es sanidad espiritual, restaurar la comunión unos con otros. Por ejemplo, nosotros hemos tenido dentro de la iglesia, como en todas las iglesias, pues faltas, ¿verdad? Hemos faltado por ser humanos, por ser pecadores, hemos tenido algunas situaciones y bueno, a través de la confesión y el arrepentimiento se ha restaurado la relación entre la iglesia, ¿no? Entonces, de eso está hablando justamente Santiago. El propósito de la confesión mutua es otra vez que haya esa restauración en la comunión entre los mismos hermanos, ¿no? Es una confesión horizontal. También la hay vertical y eso desde luego es lo importante, realmente el perdón de los pecados es a través de la confesión vertical directamente con Dios, como lo vamos a ver en ejemplo de David. Entonces, vamos a ver que esta confesión horizontal realmente evita la hipocresía entre nosotros. Va a haber honestidad entre nosotros, va a haber rendición de cuentas entre nosotros y va a permitir también que intercedamos, que nos apoyemos mutuamente los unos con los otros a través de la oración, ¿no? Déjenme comentarles una situación acerca de
un testimonio que tengo. En mi familia somos poquitos los que... Mi familia es muy católica, muy católica. Solamente somos tres los cristianos. Y recuerdo que tuve el gusto de conocer a un sobrino mío, Imanol, en una situación muy difícil, muy difícil, y me cuesta mucho trabajo compartirla con ustedes, pero es una experiencia de un buen testimonio que él tiene. Resulta, hermanos, que lamentablemente a este sobrino le matan a su mamá, le matan a sus hermanos, y él, siendo cristiano, ve que un amigo de él, que era también, tiene problemas con las drogas, un compañero de él es el que le mata, asesina a su mamá y a sus hermanos. Y recuerdo que él comenta, siendo cristiano, al hablar con él, le dice, bueno, mira, yo te perdono, yo te perdono lo que has hecho, pero no sé si Dios te perdona, ¿no? Entonces, efectivamente, él como buen cristiano, perdona a esta persona, ¿no? Que asesina a su madre y a sus hermanos, pero dice, yo no sé si Dios te perdona, que finalmente es lo importante. Entonces, bueno, para mí es un gran testimonio, suena muy fácil, se puede decir muy fácil, pero la verdad es que yo de Imanol digo, wow, o sea, qué testimonio tan grande para poder perdonar al asesino de su madre y de sus hermanos, ¿no? Y bueno, él la verdad es que tiene ese testimonio grande. Quizás en algún momento podamos escuchar, ¿verdad?, de él, que lo invite en cierto momento a compartir con nosotros. Pero bueno, él se ha dedicado a la obra de Dios. Desde antes ya tenía su mente, se estaba preparando en evangelismo para ser un siervo del Señor. Y bueno, qué testimonio tan fuerte, y le tocó algo muy duro a él. Y bueno, ahí está un ejemplo de cómo es el perdón horizontal, ¿no? Pero que es bien diferente a ese perdón vertical. Nos podemos poner en el lugar de Dios, solamente acompañamos en oración y se experimenta restauración en la relación, ¿no? Se experimenta sanidad interior. Pero realmente el perdón del pecado es vertical, no es horizontal, no es hacia otro hombre. El perdón realmente es de Dios hacia el hombre, ¿verdad? La confesión, si es horizontal y es relacional, nos va a permitir que entre creyentes, entre hermanos, podamos restaurar nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Pero realmente este texto nos está hablando, ¿verdad? Que realmente oremos a Dios para que podamos ser sanados. Y esa oración, la oración del justo, pues puede mucho. Así es de que, bueno, pues estamos viendo aquí que no se trata, el texto no habla de un sacerdote al cual haya que pedirle perdón y recibir de él perdón, ¿verdad? Sino realmente se trata del valor de la transparencia entre nosotros, de la humildad, de la honestidad, y que a través de esa disposición de confesarnos unos a otros las ofensas, podamos recibir ese perdón, ¿verdad? También de los hermanos. Y bueno, pero sigue siendo el perdón exclusivo de Dios y recibido a través de Cristo. Entonces esto pues nos está hablando, este texto nos habla de la importancia de la vida en comunidad dentro de la iglesia, de la sanidad espiritual, y no tanto como un sacramento ritual obligatorio. Muy bien, veamos cómo lo hace David, el ejemplo bíblico de la confesión. Vamos a ver cómo David, desde el Antiguo Testamento, recibía ese perdón realmente. ¿Cuál era la práctica que se veía en la iglesia primitiva? Dice el Salmo 32:5. Este salmo es muy claro, nos ayuda a ver cómo es la confesión bíblica. Dice, mi pecado te declaré. ¿A quién le está declarando, hermanos? A Dios, ¿verdad? Mi pecado te declaré. Y no encubrí
mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, hermanos. Amén. Entonces estamos viendo cómo David, después de su pecado muy fuerte que tuvo con Betsabé, vivió un tiempo de sequedad espiritual, un tiempo en donde no estaba en comunión con el Señor. Él no habla de que acuda a un sacerdote levítico para que el sacerdote levítico le absuelva de sus problemas, sino él habla, te declaré, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿verdad? Entonces él se confiesa directamente a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El perdón inmediato, ¿verdad? Esto muestra que la confesión bíblica pues es un acto personal. No se requiere de intermediarios humanos. ¿O aquí estamos viendo que hay algún sacerdote de por medio, hermano? No, ¿verdad? Aquí estamos viendo que es directamente a través del arrepentimiento, viene una confesión auténtica, una confesión que viene de un arrepentimiento auténtico. Y entonces confesar es igual, es equivalente a reconocer y estar de acuerdo con Dios. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que esto estuvo mal, Señor, que esto que hice no es correcto, que es un pecado. Estoy de acuerdo contigo en que esto no lo debí de haber hecho, lo confieso ante ti. Y bueno, este término realmente de confesar significa que estamos de acuerdo con Dios, que estamos reconociendo y declarando que nuestra condición es de pecador, ¿verdad? No es enlistar y ya, no es una lista. Cuando yo acudí a confesión, me decían pues que tenía que confesar mis pecados. Y el sacerdote al final me decía, tienes que, como penitencia, rezar un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Y ya me absolvía de mis pecados por rezar un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Algo que honestamente pues no se ve en las escrituras, ¿no? Realmente la escritura está hablando de arrepentimiento y de fe para perdón de los pecados. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vemos que el perdón es un acto inmediato, directamente recibido de Dios, de Jehová, ¿no? Ahí él está resaltando, y tú perdonaste. Entonces, el perdón no depende, no descansa en un ritual ni en una mediación humana, sino realmente en el carácter misericordioso de Dios. Amén. La confesión católica implica un proceso de repetición, de repetición. Está sujeto a que el sacerdote absuelva a través de una penitencia al creyente, y sin embargo este salmo es un ejemplo de un perdón libre, de un perdón directo otorgado por Dios. Es correcto, a lo mejor puede no parecernos, podemos no estar de acuerdo con la Biblia, pero no importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que nosotros creamos, ¿o sí, hermanos? ¿Importa eso? No, importa lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, ahí está en quién creemos. ¿Le creemos al hombre o le creemos a Dios? ¿Y cómo sabemos que nos está hablando Dios? Pues ahí en la escritura, no es algo que alguien nos esté diciendo, sino lo estamos viendo nosotros mismos directamente con nuestros ojos. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, el libro más amado y más odiado de todos, la Biblia, ¿no? El libro número 1 en ventas en todo el mundo a través de los tiempos, la palabra de Dios, el libro sagrado, ¿no? Y bueno, en este libro sagrado vemos como un hombre fiel, no perfecto, porque aquí está confesando una falta que comete David, él cómo se confiesa y cómo recibe el perdón directamente de Dios. Y este es un modelo
es un modelo de enseñanza para nosotros de confesión, en donde no es auricular ante un sacerdote, sino es espiritual directamente, es una confesión vertical, en donde directamente se recibe ese perdón directamente de Dios a través de esas condiciones, ¿no? Arrepentimiento, confesión y fe. Ese es el medio que la Biblia está mostrando para el arrepentimiento genuino. Entonces, si hay un corazón arrepentido, si hay un corazón que se humilla, que se confiesa, al instante recibe la gracia inmediata y real, ¿verdad? Este principio se va a repetir a lo largo de toda la Escritura, en donde Dios directamente perdona a todo aquel que confiesa y que se arrepiente, y entonces confía en la misericordia de Dios, porque Él hace estas promesas, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice para que veamos la consistencia en la escritura. Decíamos la vez pasada que una doctrina no se puede ser una doctrina de una enseñanza aislada, sino que tiene que ser repetida o confirmada en diferentes lugares, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito acá, en donde la Biblia se va confirmando la enseñanza, y entonces podemos hablar de una doctrina. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Y bueno, ya vimos ante quién había que confesarse, ¿verdad? Directamente ante Dios. Entonces, no implica, una vez más, aclaramos, no implica un rito sacramental, ni hay una mediación de un hombre de por medio, sino un acto de confesión directa con Dios, que es el único que puede perdonar los pecados. O sea, realmente aquí es una promesa doble, ¿no? Recibimos perdón y también limpieza. Él dice, limpiarnos de toda maldad. Entonces, la fidelidad y la justicia de Dios vienen como garantía a través de la fe en que esta es la palabra de Dios. No se basa en nuestra sinceridad, porque puede ser que el fiel católico vaya muy sincero a confesar ante el sacerdote sus pecados, pero realmente no es una confesión sincera y una penitencia lo que va a hacer que se reciba el perdón, sino realmente la confesión con Dios directamente, ¿no? El perdón es realmente pues una gracia divina, no es un mérito humano el que se esté manifestando. No es realmente el perdón el que se haga a través de obras. Yo voy a rezar un Padre Nuestro, dos Aves Marías, y a través de esta obra voy a recibir perdón, porque ya hice la penitencia. Amén, hermanos. No es a través de eso. Entonces, es justamente más allá de los ritos, más allá de los sacramentos, sino es la fe y la confesión, el arrepentimiento, lo que va a limpiarnos de toda maldad. Es un regalo absoluto que viene de la gracia de Dios, un regalo inmerecido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la diferencia entre lo que realmente puede un católico, por ejemplo, vive inseguro de su salvación, ya que si después de la confesión cae en un pecado que ellos lo ven mortal, un pecado mortal, sienten entonces que ya no tienen el perdón, ya la entrada al cielo ya no está, ¿no? ¿Por qué? Porque cometieron un pecado mortal y tienen que esperar hasta llegar a la confesión con el sacerdote para poderle decir. Entonces realmente siempre están en un sufrimiento, en un suplir a nivel conciencia, porque cometí este pecado y tengo que ir a confesarme con un padre para que me perdone. Y bueno, aquí vemos que es bien diferente lo que dice Primera de Juan 1:9, ¿no? Que nos va a asegurar en la palabra de Dios que en donde se recibe el perdón directamente por la fidelidad de Dios en su palabra, ¿no? No tanto en la eficacia
del penitente. Y bueno, vamos a ver lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, apartarse es arrepentimiento. Amén. Aquí está hablando, está parafraseando el arrepentimiento. El que los confiesa y se aparta y se arrepiente, alcanzará misericordia. Entonces, la confesión bíblica es un acto vertical, directo con Dios, que trae consigo mismo, si está de por medio la confesión, el arrepentimiento y la fe, va a traer consigo directamente ese perdón garantizado, ¿no? Por la fidelidad de Dios en su palabra, porque Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, y nosotros tenemos fe en que lo que Él afirmó es verdadero, Él se cumple, y Él está dando las condiciones para el perdón. Y todo esto pues descansa, ¿verdad? En esa fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Muy bien. Vamos a ver lo que también nos está indicando. Ellos dicen que Pedro es el primer papa. Pues vamos a ver las enseñanzas de ese, entre comillas, primer papa. ¿Qué decía ese primer papa? Vamos a ver la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 9. Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Que él no es el primer papa, ni mucho menos. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 9, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, está hablando a los que creen, ¿sí? Sigamos la línea, a los que creen. Mas vosotros, los que creen, sois linaje escogido. Vean la afirmación que viene adelante. Real sacerdocio. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién es real sacerdocio? Los que han creído, ¿verdad? Amén. Los creyentes en Jesucristo son real sacerdocio. Eso dice el texto. Si seguimos en su contexto la afirmación, ¿verdad? Mas vosotros, los que han creído, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Salvación es la obra que hizo Jesucristo. Entonces significa que todos los creyentes, hermanos, los creyentes son real sacerdocio. Amén. Lo acabamos de leer. No está hablando de un grupo selecto, exclusivo, está hablando es los creyentes. Los creyentes son los que son real sacerdocio, nación santa. Hemos sido justamente apartados, ¿verdad? Consagrados para Dios. Entonces, no se requiere de un sacerdocio exclusivo, como en el Antiguo Testamento, esos sacerdotes levitas, que donde solamente ellos podían acercarse al altar. Ahora todos los creyentes son sacerdotes, amén, los que han creído. Entonces es un sacerdocio universal para todos los creyentes, amén. Sin embargo, vemos que la teología católica maneja que es solamente para los sacerdotes, no para los creyentes, sino para los sacerdotes son los únicos, algo que no aparece en las Escrituras. En la Escritura estamos viendo que esto es un sacerdocio universal para todo aquel que cree, ¿verdad? Todos los creyentes en Cristo participan de ese sacerdocio espiritual. Entonces, por lo cual, cada uno de los fieles que han creído puede acercarse confiadamente a Dios en oración para hacer confesión, para hacer adoración, sin necesidad de un intermediario humano. Realmente vemos aquí que Pedro está
definiendo las cosas. Digo, finalmente, si Pedro es el primer papa, veamos lo que él dice. Y bueno, pues él habla de esto, ¿no? De que realmente no hay un grupo selecto de sacerdotes, sino todos los creyentes en Cristo son un real sacerdote, ¿no? Y que el objetivo es anunciar las virtudes de Dios, es decir, proclamar el Evangelio, interceder en oración y también, pues, vivir en santidad, ¿verdad? Dice nación santa. Entonces, eso es lo que corresponde a un creyente en Cristo. Eso es lo que corresponde a su iglesia, ¿verdad? No es un sacerdocio exclusivo, sino es un sacerdocio universal a los que han creído en él, sin mediadores humanos, sino que en realidad el acceso abierto, total, fue abierto por Cristo en la cruz y directamente al Padre, ¿no? Entonces, Él nos da acceso directo al Padre a través de su sacrificio en la cruz. En Cristo somos sacerdotes y nuestro llamado justamente pues es vivir en esa comunión directa para proclamar el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Esa es la identidad que tenemos como cristianos. Vamos a ver también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces aquí Pablo vemos que está hablando de la exclusividad de Cristo como mediador. El único mediador es Cristo. No hay otro mediador, solamente Jesucristo, hombre. Vamos a ver entonces que pues fue él el único digno de esta mediación, porque él fue el que cargó nuestros pecados en la cruz, el que vivió sin pecado toda su vida y el que se ofreció al Padre, se ofreció a sí mismo por nosotros, ¿no? Él, por su obra en la cruz, de esa vida sin pecado, de ese ofrecimiento, de ser el mismo Dios que vino a salvarnos, porque recordemos, dice, yo mismo iré y salvaré, y está hablando Dios, ¿no? Él tiene todo el derecho, recordemos por eso cuando Juan el Bautista lo ve, en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Entonces está hablando, señalándolo a él. Él es el que se ofrece a sí mismo por nosotros. Por eso él es el único mediador, el único sumo sacerdote. Son sacerdotes los creyentes, pero hay un sumo sacerdote. Y él es ese sumo sacerdote, pues es Jesucristo, ¿no? Él es el único que puede intervenir directamente para conciliar dos partes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Pues ser un mediador, ¿no? Un sacerdote es un mediador que habla entre el pueblo y Dios. ¿Y qué función tiene ese sumo sacerdote? Mediar, reconciliar ambas partes. Bueno, pues solamente a través de la obra de Cristo podemos ser reconciliados con Dios decíamos, por esa fe, ese arrepentimiento y esa fe. Recordemos siempre esa dupla, ¿no? El perdón siempre va a ser arrepentimiento y fe, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Nos arrepentimos del pecado y en arrepentimiento pues vamos hacia Dios, ¿no? Él es el único capaz de ofrecerse como un sacrificio perfecto, un sacrificio único y que es capaz de reconciliar al hombre con Dios. Entonces, también recordemos lo que afirma Pablo, ¿verdad? En Hebreos 10:10, que es un sacrificio hecho una vez para siempre. Es decir, no necesita repetirse, repetirse y repetirse con rituales humanos. No es el hombre el que va a hacer la función de dispensador de perdón. Eso es algo que es usurpar las funciones de Dios. Nosotros no somos quien, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en el Evangelio? Si tú te has arrepentido de los pecados y has creído en Dios, podemos afirmar nosotros, ¿sabes qué? Eres perdonado. ¿Por qué? Por algo que la Escritura dice, por algo que la palabra de Dios dice, aquel que se arrepiente y cree, él es perdonado, ¿no? Si escuchamos que alguien se arrepiente, si escuchamos que alguien cree en Jesucristo como Señor y Salvador, podemos afirmar, eres perdonado.
A eso se refiere la Escritura, ¿no? No tanto nosotros estamos dando el perdón, sino somos testigos de su conversión, de su arrepentimiento, y a través de esa relación que el Espíritu Santo está transformándolo, que lo está llevando del perdón a la fe, como testigo nosotros podemos decir, tú eres perdonado. Amén, gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo, ¿no? Bienvenido, hermano en Cristo, ¿no? Pero no somos nosotros, simple y sencillamente podemos nosotros ser esos testigos, ¿verdad? Podemos también orar por ellos, trabajar en oración por su arrepentimiento, por su conversión, mostrarles, y el Espíritu Santo hace la obra. Y nosotros pues somos un instrumento, pero realmente no impartimos tanto el perdón como se hace creer en la doctrina católica, en donde realmente a través de una confesión auricular por un sacerdote y una penitencia se otorga el perdón, algo que no aparece en las Escrituras. Entonces la Biblia nos está enseñando que hay un solo mediador y un solo sumo sacerdote. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Todo intento de nosotros los seres humanos por colocarnos entre mediadores, entre Dios y el hombre, realmente es una usurpación, es blasfemia, es una función exclusiva de Cristo, ¿no? Como creyentes, pues tenemos la plena seguridad de que por medio de Jesús, al confesar nuestros pecados, se recibe el perdón completo, completo, ¿verdad? Sin depender de otro hombre. Vamos a ver, recordemos lo que dice Hebreos 10:10, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Amén, hermanos? Amén. Siendo consistentes, vamos a ver lo que otra vez dicen en Hechos capítulo 3, versículo 19. La iglesia de Jesucristo afirma lo siguiente, dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Vemos la dupla otra vez, hermanos? Arrepentimiento y fe. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está la doctrina. Vemos cómo una y otra vez en diferentes lugares de la Escritura se manifiesta el medio para recibir perdón. Arrepentimiento y fe. Entonces, ¿y en palabras de quién? Esto es en palabras de Pedro, justamente, ¿no? El que para la Iglesia Católica pues es el primer papa. Vean lo que el primer papa está diciendo. Arrepentíos y convertidos, ¿no? Él está predicando en Jerusalén y no manda realmente pues a que haya ante un sacerdote que repetir una confesión semanal, anual, o como sea periódica de pecados, sino que realmente le está dando la mano, arrepentidos y convertidos para que recibáis perdón del pecado. Entonces son inseparables. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son inseparables. Vamos a ver ahí que en ese corazón contrito y humillado, que se aparta del pecado y que se entrega a Cristo, ahí hay perdón. Amén, hermanos. Amén. Esa es la dupla, eso es lo que enseña la palabra de Dios acerca de la verdadera confesión, el verdadero arrepentimiento, la verdadera sanidad de los pecados. Entonces, es un acto divino para borrar los pecados. Muy bien. Dice, siguiendo con las enseñanzas de esta doctrina, dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vamos a ver que la sangre de Jesucristo, no un ritual, no una serie de pasos, ¿verdad? El texto está indicando que no es por obras humanas ni por penitencia, no es por un Padre Nuestro y 2 Aves Marías, no es por ritos de ir y enlistar nuestros pecados a un sacerdote que se nos limpia como pecadores, ¿verdad? Sino la sangre de Jesucristo ofrecida una sola vez y para siempre y nos va a limpiar de todo pecado.
Y todo pecado es pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Porque habla de todo pecado. No dice de los pecados del pasado, no dice de los... Habla de todo pecado sin excepción. Y bueno, realmente vemos que no hay una mancha tan grande en el pecador que no pueda ser limpiada. No hay un pecado tan grande en el pecador que no pueda ser limpiado por la sangre de Jesucristo, ¿no? Por la gracia de Dios. Es un perdón continuo, pero desde luego basado pues en ese arrepentimiento real, ¿no? No se trata de vivir en pecado abierto, fragante. ¿Dónde está el arrepentimiento, no? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Siempre está esa condición de ese verdadero arrepentimiento. Sí, no somos perfectos, podemos caer, podemos en cierto momento pecar, ¿verdad? Pero la idea es que cada vez sea menos gravoso. Podemos compartir, ¿verdad? Una santificación progresiva, ¿verdad? Podemos compartir un testimonio en el cual, pues, el pecado va siendo atenuado, ¿no? Por la misericordia de la obra de Dios. Entonces, realmente la sangre de Cristo no solo limpia en el momento de la conversión al pecador, ¿no? Sino que lo sigue purificando al creyente en su caminar diario. Y de todos esos pecados, el Señor pues nos perdona, realmente ofrece una seguridad. Eso es seguridad, ¿no? En medio de la lucha con el pecado, podemos descansar en el perdón. ¿Por qué? Porque se cumplen esas condiciones de arrepentimiento y de fe. Así es de que al ser limpiados, pues recuperamos esa relación con Dios y también pues esa relación, como decíamos, ¿no? Ese perdón también horizontal y vertical, como mencionábamos. Y con los hermanos se restaura la relación a través de la confesión que veíamos que Santiago nos invita a hacer. En el catolicismo el perdón es frágil porque depende que si vuelves a caer en pecado tienes que volver a ir con el sacerdote para que te vuelva a dar tu penitencia y te vuelva a absolver de esos pecados mortales que hiciste. Es una continua inseguridad. Sí, ahorita estoy bien, pero al rato un pecado de comisión, de omisión, también me lleva, ¿no? Hay pecados veniales que no son de muerte y hay pecados que sí son mortales, en los cuales si yo no los confieso, pues puedo perder la salvación. Entonces realmente es frágil. Un pecado lo anula. Inmediatamente lo que hiciste queda anulado por el pecado que acabas de cometer, ¿no? Y entonces vuelves a tener inseguridad en tu salvación. Es así la salvación, pues, católica. Y bueno, dentro de la palabra de Dios, la Biblia, la seguridad no depende de nuestra constancia, sino de su obra en la cruz de nuestro Señor, ¿no? De que su sangre derramada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Y pues muy bien, ya concluyendo, vemos, hermanos, que en Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Realmente es un poder exclusivo del Hijo de Dios, de Jesucristo. La condición es otorgada por Cristo y solo en Él. Amén. No dependemos de hombres, no dependemos de ningún ser humano. El Evangelio rompe esa cadena de dependencia con los hombres. Nos libra de sistemas religiosos, nos libra de intermediarios directos, de dependencia. Y además una dependencia que da mucho poder, porque imagínense aquellos que saben todos los pecados de los humanos, tienen mucho control. Un control que fue ejercido por prácticamente 1000 años, ¿no? Todo el medioevo fue una muestra, ¿verdad?, del poder tan grande que ellos tenían.
Y bueno, el Evangelio nos libra de esa cadena que nos vincula con una dependencia humana y de los sistemas religiosos únicos, como fue la iglesia tradicional, ¿verdad? Durante tantos años. Era la única que podía hablar del perdón. Los únicos que podían interpretar correctamente la escritura era pues, los ministros religiosos, ¿no? El ministerio de ellos. Entonces, pues aquí vemos que realmente el creyente no tiene que esperar un horario de un confesionario abierto los domingos a tal hora, ni tiene que depender de que un hombre le pronuncie la absolución de sus pecados y darle una penitencia, y no es una puerta abierta al trono de la gracia que siempre permanentemente está abierta. Si llegamos a pecar, hermanos, en ese mismo momento que pecamos, acudimos al Padre en arrepentimiento y en confesión. ¿Y qué recibimos, hermanos? El perdón, ¿verdad? En ese mismo momento, porque estamos acudiendo directamente a Dios omnipresente. Evitamos entonces esa incertidumbre y tenemos seguridad, seguridad de salvación y no basado en creencias de nosotros, sino realmente en la palabra de Dios. Amén. Amén. Finalmente, hermanos, pues el verdadero confesionario no es una cabina, el verdadero confesionario siempre es la gracia de Dios que está al lado nuestro para escucharnos por su misericordia. Ahí está el confesionario de Dios, a nuestro lado, donde está nuestro Señor. Pues muy bien, hermanos, vamos a